Por todo el mundo se dice que la Virgen María se ha aparecido de manera sobrenatural para dar mensajes. En este estudio vamos a analizar si fue real o no la aparición de la llamada Virgen de Guadalupe en México, aunque los criterios que usamos para analizar el caso mexicano podrían sin ningún problema aplicarse a cualquier país donde dichas apariciones supuestamente han sucedido y obtendríamos los mismos resultados. Iniciamos señalando que es curioso cómo la Virgen se aparece solo en países con mayoría católica, por lo que parece que a la supuesta Madre de Dios no le agrada mucho hablarle a todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que aunque es un país con presencia católica, dicha religión no es la mayoría, y ahí, curiosamente, no se ha aparecido nunca. Tal vez la Virgen María no puede hablar inglés. Todo inicia un día sábado de fecha indefinida, aunque se diga lo contrario, de 1531, en el cual un indígena mexicano llamado Juan Diego se dirigía de su pueblo a la Ciudad de México a participar en las clases religiosas católicas. Al pasar por el cerro del Tepeyac, escuchó una voz femenina que le llamaba por su nombre. Subió a la cima del monte para encontrar una aparición de singular belleza que le decía que deseaba vivamente, según el escrito Nican Mopogua, que en la cima de ese monte se le construyera un templo desde donde podría dar su amor y compasión a los moradores del naciente México mestizo. Juan Diego va de inmediato con el obispo del México de esa época, Fray Juan de Zumárraga, a contarle lo sucedido, topándose con la incredulidad del religioso. Juan Diego regresa a la cumbre del Tepeyac, donde encuentra otra vez a la aparición, la cual le pide que al día siguiente vuelva a presentarse ante el obispo a ratificar su demanda, lo cual hace el indígena para toparse de nuevo con la incredulidad del obispo, el cual le añade a su posición el de mandarle al indígena una señal milagrosa que ratifique lo auténtico de su experiencia. El lunes siguiente, Juan Diego no acude al Tepeyac debido a la enfermedad de su tío, pero esto no evita que la aparición vuelva a presentarse para decirle que ha sanado a su tío y le pide que suba a la cima del Tepeyac porque va a encontrar flores que debe llevarle al obispo. Estas flores resultan ser rosas de Castilla, que el indígena encuentra en una época inusual de invierno. Las corta para después, por órdenes de la aparición, llenar con ellas su poncho para llevarlas al obispo como la muestra que éste había pedido. Al hacer esto, Juan Diego esparce las rosas ante el obispo para que en ese momento se plasme en su manta la imagen de la Virgen María, pero con tez morena, lo que provoca la admiración de todos y la consiguiente adoración de la tela, que se convierte en una figura religiosa que aún es venerada y que se conserva, dicen, de manera original, sobrenaturalmente, en el santuario que se le ha preparado en la llamada Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Para nuestro análisis, queremos señalar cuáles son los tres elementos de esta aparición que pasaremos a revisar al detalle. 1. El obispo Juan de Zumárraga. 2. El indígena Juan Diego. Y 3. La propia aparición, la Virgen de Guadalupe. La conclusión a la que se llega viendo la evidencia es que el indígena de la historia, Juan Diego, parece no haber existido nunca. Aquí las evidencias que demuestran esto. 1. El sacerdote romano Manuel Olimón publicó en el año 2002 el libro titulado La búsqueda de Juan Diego, editado por Plaza y Janes, en el cual dice textualmente: en vías de canonización se encuentra más un mito y un símbolo que un ser de carne y hueso, en referencia a las pobres evidencias históricas que encontró sobre la existencia de Juan Diego. 2. David Bradding, catedrático de la Universidad de Cambridge, afirma que Juan Diego fue un indígena de cuya existencia, textualmente cito, no hay pruebas históricas. Añade que aunque la primera referencia a la Virgen de Guadalupe data de 1555 o 1558,
hasta 1648 no se sabe nada de Juan Diego. 3. En 1649 aparece nombrado Juan Diego en el manuscrito conocido como Nican Mopohua, atribuido al sacerdote Luis Lazo de la Vega, que se publicó originalmente en lenguaje indígena náhuatl. Es este manuscrito el que más usa la religión católica para respaldar, según ellos, la veracidad de la aparición. 4. En una carta fechada el 27 de septiembre de 1999, el entonces abad emérito de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, el arcipreste del templo, Carlos Warholz, y el bibliotecario del mismo, Esteban Martínez de la Serna, advirtieron al Vaticano del error que implicaría canonizar a quien calificaron como, textualmente, el legendario indio Juan Diego. 4 meses después de darse a conocer públicamente estas cartas, el abad fue removido de su cargo y el arcipreste fue expulsado por el cardenal mexicano Norberto Rivera. 5. La revista mexicana Proceso número 1343, fechada el 28 de julio de 2002, presenta en varios artículos firmados por distintas fuentes que la canonización de Juan Diego obedece más a un intento por detener la huida de católicos e indígenas hacia otras religiones y denominaciones, más que al reconocimiento de un ser real con derechos romanos de santidad. Uno de los artículos menciona que para ese año se calcula ya la existencia de 4 millones de indígenas que han abandonado el catolicismo. 6. Se afirma que Juan Diego muere en 1548. Esto implicaría que la primera vez que aparece mencionado es 100 años después de su muerte. ¿Por qué no hay menciones de él en años anteriores? 7. Los rasgos humanos que se han presentado como los del indígena Juan Diego original parecen más el retrato de un español moreno que un indígena de raza mexica de la zona del centro de México. 1. En la misma carta mencionada en el apartado anterior, con respecto a los 3 clérigos que enviaron recomendaciones al Vaticano, también afirmaron que realizaron exámenes a la imagen usando, textualmente, a nuestros mejores técnicos en conservación de obras de arte, lo que les llevó a concluir que la imagen reúne todas las características de una obra de arte hecha por mano humana con el deterioro propio de la antigüedad. 2. Una leyenda española anterior a la aparición guadalupana afirma que la Virgen María se le apareció a un pastor conduciéndolo hasta un río donde le mostró una imagen de ella. ¿Cuál es el nombre de ese río? Guadalupe, que significa canal escondido. ¿Usaron esta leyenda como base para el mito mexicano? 3. En 1556 se condujo una investigación para dejar en claro las condiciones de la aparición de la Virgen. Se nombran las siguientes conclusiones. Textual: la imagen fue pintada el año pasado por un indio. Se especifica, textual, el pintor indio Marcos. Se sabe que el pintor azteca Marcos Cápac de Aquino trabajaba en México en el momento de la supuesta aparición. Bien pudo ser él quien pintó la imagen. 4. En 1982, a petición de Schulenburg, nombrado anteriormente, el restaurador José Sol Rosales examinó la imagen, llegando a las siguientes conclusiones. Textual: la pintura es ejecutada usando diversas variantes de la técnica modernamente conocida como temple. El restaurador concluyó que la tela es una mezcla de lino y cáñamo y que sus pigmentos son a base de cochinilla, sulfato de calcio y hollín, que eran los empleados por pintores de esa época. 5. La revista mexicana Proceso número 1333, fechada el 19 de mayo de 2002, da a conocer la mayor parte de la copia completa del estudio hecho por Rosales, aportando la siguiente información. Antes de realizar la pintura, el autor colocó una base blanca. La imagen está delineada y posteriormente fue coloreada. La pintura ha tenido varios retoques notorios en la cara y en las manos primordialmente. Tiene manchas de agua, parafina y hollín, y son notorias las huellas del pincel en su superficie de quien la haya pintado. 6. La misma revista Proceso número 1343 citada anteriormente presenta un reportaje con el restaurador de arte
José Antonio Flores Gómez, quien le dio mantenimiento a la imagen en 1947 y 1973. Lo que sigue son algunas de sus observaciones: que la Virgen de Guadalupe no pudo ser estampada como imagen porque es una pintura. También él calcula que antes de él al menos han existido 20 retoques a la imagen. También menciona que las estrellas del manto de la Virgen en distintas épocas aparecen con distintas formas, con más o con menos picos, así que han sido alteradas. También corrobora que el material de la imagen no es de istle, como se asegura, sino de otro tipo de tela extraída del algodón. 7. El primer santuario a la Virgen fue erigido en el mismo lugar donde los indígenas mexicanos rendían culto a su común variante de divinidad femenina, que era Tonantzin, la diosa madre. 8. El Papa Juan Pablo II afirmó en 1990, estando en el Tepeyac, que ahí literalmente dijo: se venera una obra de arte. 9. Fray Francisco Bustamante, en un sermón enunciado el 8 de septiembre de 1556, declaró, textual: la devoción que esta ciudad ha tomado en una ermita y casa de Nuestra Señora, que han intitulado de Guadalupe, es un gran perjuicio de los naturales, porque les da a entender que hace milagros aquella imagen que pintó el indio Marcos. 10. Hoy se sabe que es falsa la afirmación de que la evangelización de México fue rápida. Fue muchísimo más lenta de lo que se creía, por lo que bien pudo ser la imagen un medio de poder lograr identidad a la Iglesia Católica en América, siguiendo la práctica católica tan común del sincretismo religioso. 11. La imagen de la Virgen como deidad femenina acompañada de un hijo engendrado sobrenaturalmente solo es continuación del culto pagano a la diosa madre que inicia con Semiramis y su hijo Tamuz en la antigua Babilonia. En China, la deidad femenina era Xingmu o diosa madre. La Alemania antigua veneraba a la diosa Herta, representada con un niño en sus brazos. Los escandinavos le llamaban Disa, los etruscos Nutria. En la India era Hidrani. En la Babilonia del cautiverio era Afrodita, que se volvió Ceres para los griegos y Nana para los sumerios, y muchos otros ejemplos más. El culto guadalupano claramente solo continúa la tendencia pagana a la exaltación de la diosa madre, todo derivado de la declaración del llamado protoevangelio de Génesis 3:15. 1. El obispo que recibió la visión del Tepeyac, Fray Juan de Zumárraga, nunca mencionó en vida la aparición de la Virgen o nada relacionado con ella. En su testamento no se tiene mención de nada relacionado con esta aparición, algo que era costumbre hacer por los clérigos de la época. 2. En un catecismo escrito por el obispo, fechado en 1547, un año antes de su muerte, escribe: el Redentor de este mundo no quiere más milagros porque no son más necesarios. Esto parece a todas luces contradictorio cuando supuestamente 16 años antes vio la revelación de la Virgen de Guadalupe. 3. Se sabe que la ermita de la Virgen en la cima del cerro del Tepeyac fue iniciada hasta 1552 por el sucesor de Zumárraga, Alonso de Montufar, quien parece ser quien encarga la elaboración de la pintura a Zipac de Aquino, que ya fue citado anteriormente. 4. Debido a las semejanzas, se sabe que Zipac de Aquino basó su trabajo en la ya existente Virgen de Guadalupe que se mencionó anteriormente y que aún se adora en la provincia de Extremadura, en España. 5. Además, Zumárraga fue consagrado obispo hasta 1534, por lo que no era obispo al momento de la aparición. Las pruebas documentales e históricas no dejan lugar a dudas. La imagen de Guadalupe es falsa, es una imagen, no fue plasmada sobrenaturalmente. Es una pintura realizada por obra humana que ha cumplido bien su cometido de engañar a las personas con el propósito de mantenerlas ligadas al dominio y explotación religiosa también practicado a lo largo de los siglos por la Iglesia Católica Romana. El mandamiento de repeler la idolatría dejado por Dios desde los tiempos de Moisés sigue siendo transgredido por el beneficio económico que esto representa. Hagamos que nuestra adoración sea dirigida al único sabio Dios, para que con ello
las mentes de las personas puedan ser rescatadas de la idolatría y de la ignorancia. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.